Por continuar con nosotros, hoy estamos hablando sobre las enfermedades reumáticas y vamos a estar indagando un poco más adelante sobre cuáles son las más frecuentes. Antes estamos conociendo específicamente qué son, de qué se trata y qué es lo que afectan exactamente. ¿Cómo pudieran de repente describirse algunas características generales de las enfermedades reumáticas? ¿Suelen estas venir acompañadas entonces de un dolor agudo, crónico en muchas ocasiones? Y aparte de esto, ¿qué otras cosas las pudieran diferenciar de otro tipo de patologías? A grosso modo. Las enfermedades reumáticas, y en eso hay que ser muy descriptivo, las enfermedades reumáticas, las que no son inflamatorias o mecánicas, Okay. que se refiere asociadas a alguna postura, actividad en particular, son más agudas, ¿sí? Es un dolor que después de alguna actividad empieza y puede durar un tiempo, puede ser muy agudo, puede ser muy, digamos, limitante y que amerita el uso agudo de analgésicos, inclusive y amerita la evaluación en emergencia, porque son dolores muy agudos. Okay. Se pueden cronificar, por supuesto. Las enfermedades reumáticas e inflamatorias son mucho más leves, ¿sí? Leves en el inicio, muy solapado, progresivo. Okay. La característica de este tipo de situaciones es que duele una articulación, mañana duele otra, pero no es que la primera se quitó, sino que duele la primera más la segunda. El dolor aparece más en la mañana, es decir, es matutino. Genera al final, al correr del tiempo, va generando una rigidez progresiva que dura un lapso de tiempo que es por lo menos superior a la hora. Okay. Y siempre va sumando y sumando articulaciones. Lo que sí que queda muy claro es que pareciera que el comportamiento de todo el mundo es muy parecido. Aparece un dolor, eso no le da mayor importancia. Aparece otro dolor, no le da mucha importancia. Aparece un tercer dolor, se toma un analgésico. De pronto se da cuenta que tiene 3 semanas tomándose un analgésico todos los días para poder ejecutar las actividades. Después aparece otro dolor, toma una segunda dosis de analgésico hasta que el dolor no le negocia más y obliga a consultar. Ahora, ¿esto significaría que la mayoría de las enfermedades reumáticas se detectan de forma tardía? Tienen un tiempo, de hecho los criterios de clasificación no piden, una persona que tenga una semana con dolor se queda en una especie de limbo, ¿no? Okay. Y se asocia casi siempre a cuestiones mecánicas asociadas en el momento. Casi siempre son 6 semanas por lo menos para uno entrar en sospecha de que hay una patología o una situación de salud donde se está involucrado un problema reumático inflamatorio. Okay. Me refiero a algo tipo artritis. Lo que sí es verdad es que si alguien tiene un dolor que pasan 3, 4 semanas y no se resuelve, pues debe estar obligado a consultar porque algo está sucediendo. Y ese sería un signo de alarma suficiente para saber que algo está sucediendo y que debe buscar ayuda. ¿Son estas una de las enfermedades que producen mayores niveles de discapacidad o casos de discapacidad para los países? Ciertamente las enfermedades reumáticas, sobre todo estas inflamatorias, son de especial cuidado, porque en el tiempo, si uno no aprovecha realizar acciones tempranas, pueden ciertamente llevar a la incapacidad del individuo, porque producen destrucción articular. Y esa destrucción articular inclusive puede estar acompañada de compromiso de otros órganos o sistemas. Así que estas enfermedades inflamatorias se les da mucho cuidado en esos términos, y básicamente por lo que mencionaba el doctor Marcos también, porque en principio son lo que nosotros llamamos insidiosas, tienen poco impacto, pero cuando la persona ya va a consultar, resulta que tiene compromisos de múltiples articulaciones e incluso de otros órganos o sistemas. Entonces se le tiene especial cuidado a tratar de hacer los diagnósticos lo más precoz posible. Y sobre todo porque en muchos de estos procesos existen en este momento intervenciones terapéuticas que pueden cambiar ese curso de daño y destrucción articular. Okay. ¿Se habla entonces quizás de enfermedades que sean de alto costo social o individual? Definitivamente muchos de esos estudios de farmacoeconomía se han hecho, ¿no? Los costos que genera una persona con una patología reumática. Okay. En los dolores mecánicos como tal, pues obviamente es un poco más sencillo y siempre tiene un periodo final de solución como tal, ¿no? En las enfermedades reumáticas, y quizás la más estudiada en eso es la artritis reumatoide, sí genera un costo, pero nunca va a ser
tan superior como un individuo que sea discapacitado. Así es. Siempre hay que tratarlo precozmente, porque al tratarlo precozmente el pronóstico mejora de inmediato. Y evitas la incapacidad a futuro. Y cualquier nivel de discapacidad. Así ¿sí? es. Sí, la artritis reumatoide es como enfermedad como tal, puede llevar a una destrucción de las articulaciones bastante pronunciada. Lo que tiene que tener claro todo el mundo es que la artritis reumatoide, que todo el mundo la asocia con las manos torcidas, eso con un buen tratamiento, un buen seguimiento, constancia y disciplina, no debe suceder. Eso no debe suceder. Okay. Evitar esa discapacidad es lo máximo que puede generar una persona, es lo mejor que puede hacer, quiero corregir, y llevar una vida normal. El costo, digo yo, la farmacoeconomía, sí es verdad, hay una inversión importante en el diseño y desarrollo de medicamentos biológicos, medicamentos que son bioral. De verdad que ahorita hay una gama de posibilidades que definitivamente hay que usar. Pero yo digo que nada tiene un costo más grande que una persona discapacitada. Eso sale mucho más costoso. Así es. ¿Cuál es la prevalencia de estas enfermedades en nuestro país? Antes de ir a la prevalencia, sí me gustaría mencionar lo siguiente, Adelante. que el costo no solamente es para la persona enferma, es para la sociedad. Así es. ¿Verdad? Porque es un individuo que no puede ir al trabajo, es un individuo Que está fuera de la fuerza laboral. Fuerza laboral, es un individuo que también se transforma en una carga para la familia, porque entonces ese individuo hay que atenderlo, y tiene que atender la esposa, o los hijos, o los nietos, o la mamá, o el papá. Entonces, en términos de costos, no solamente son las que genera para el mismo individuo, sino social, familiar. Así ¿Bien? es. Ahora, con respecto a la prevalencia de las enfermedades inflamatorias, estamos hablando de artritis reumatoide, de espondiloartritis, a pesar de que estamos hablando aproximadamente de artritis reumatoide de un 2%, un 1.5% de la población, o 1.7 por mil. Es lo que se estima que puedan estar viéndose en los casos generales. Pero cuando vemos esto a gran escala, estamos hablando de que por cada millón de habitantes podemos tener miles de personas afectadas de estos procesos inflamatorios. Entonces, si usted se imagina, esos son miles de personas que entonces que tienen el costo para ellos y el costo social que eso implica. Exactamente, son alrededor de 290.000, 300.000 personas que estarían pues cursando enfermedades de este tipo. Quizás son estas la principal causa de discapacidad también en Venezuela, al igual que quizás las cifras que refleja la Organización Mundial de la Salud para los países occidentales. Sí, ¿Es esta la principal causa de la información discapacidad que en nuestro nosotros país? disponemos es que es aproximadamente, se repite el patrón que en otros países desarrollados. A pesar de que no se han hecho estudios recientes, de los cuales disponemos, se habla que las enfermedades musculoesqueléticas o reumáticas en general, ¿quién no ha sufrido un dolor en una articulación a nivel de columna, esqueleto axial? Estamos hablando de que de 15-20%, y de ese 15-20% estamos hablando de que el 1 al 2% pudieran tener ya enfermedades que tengan impacto a largo plazo, que lo lleven a la discapacidad. ¿Hay algún grupo etario que sea más susceptible a sufrir de estas enfermedades? Eso varía según el diagnóstico como tal. Por ejemplo, la artritis reumatoide, estamos hablando que lo más común es entre la cuarta y la sexta década de la vida. Pero eso no exonera que una persona joven, un niño inclusive, pueda tener un problema semejante, igual que una persona mayor inclusive. Si estamos hablando de osteoartrosis, la osteoartrosis se asocia casi siempre a los años, pero igual puede tener otras causas que lo pueden provocar. Igual es una situación que se asocia a la cuarta, quinta década de la vida, es lo más común. Así es. Si hablamos de cuestiones como lupus, por ejemplo, estamos hablando de mujeres jóvenes, ¿sí? Estamos hablando de mujeres que están alrededor de los 20 años. En ninguna etapa de la vida pues se exonera de que, es decir, no es una etapa que no va a pasar, pero los más frecuentes son esos grupos. En el caso de los niños, ¿cuáles serían las más frecuentes? Los niños tienen una clasificación aparte. Tienen una clasificación aparte y de hecho no se termina de poner un nombre, sino se termina siendo muy genérico, se llama artritis idiopática juvenil. Y uno lo puede clasificar de acuerdo al número o el tipo de situación que tenga en ese momento, el número de articulaciones, quiero decir. Y ellos con el desarrollo van evolucionando y se dibuja una enfermedad como tal o se desaparece. Tenemos que hacer una pausa. Al regreso vamos a conocer entonces cuáles serían las enfermedades reumáticas más comunes, cuáles son sus causas y sus síntomas. Muy importante identificarlos a tiempo.